Bueno, buenas tardes, noches, días, no sé cuándo nos van a estar viendo, pero bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a nuestro canal de YouTube, a esta segunda charla del ciclo de charlas Surfeando con PPP, la segunda ola. Hoy en día estamos acá con Casa Chabela, que bueno, ya nos contarán esas quiénes son y qué hacen, pero bueno, empezamos con una breve presentación nuestra. Nosotros somos psicólogos y musicoterapeutas para el pueblo. Somos una agrupación estudiantil de la Facultad de Psicología de la UBA. Y bueno, somos una agrupación que nos mueve básicamente el deseo de cambiar nuestra formación. Nosotros entendemos que para poder hacer de las disciplinas de la salud mental herramientas de verdaderas transformaciones sociales, tenemos que revisar a fondo cuáles son las currículas de nuestras carreras, ¿no? ¿Qué profesionales forman nuestras carreras y nuestras universidades? Bajo qué servicio está la universidad, cuál es la función social de la universidad. Esas son preguntas que orientan nuestra militancia y nuestras prácticas en la universidad, y desde ese lugar es que nosotros creemos que la formación en la facultad tiene que ser para formar profesionales que tengan las herramientas necesarias para poder hacer lecturas e intervenciones que favorezcan a la transformación social de las mayorías populares, ¿sí? Es decir, favorecemos a una formación crítica, y en nuestro caso, utilizando la psicología, a la musicoterapia y a la terapia ocupacional como herramientas para la transformación social. En ese contexto es que armamos la Cátedra Libre de Salud Comunitaria de América Latina, que ahora va a presentar mi compañera Caro, y desde ahí es que armamos este ciclo de charlas. Muy bien, bueno, buenas tardes también, gracias Sol por la introducción. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decía mi compañera, depende de cuándo nos estén escuchando. Bueno, yo un poquito les quería contar a qué referimos cuando hablamos de la Cátedra Libre de Salud Comunitaria desde América Latina, el cual es un espacio de debate y reflexión colectiva que busca introducir en las carreras que componen la Facultad de Psicología una mirada crítica de los programas que estudian y que nos forman, y tiene como objetivo principal derribar los muros que separan a la universidad de la comunidad en la que se encuentra inserta, permitiendo canales fluidos de intercambio de experiencias con dispositivos y profesionales que trabajan en el territorio, justamente acá en Casa Chabela, y nos proponemos incorporar a nuestro tránsito por la universidad pública una serie de contenidos, reflexiones que se gesten de la verdadera mixtura de saberes y que tienden a romper los bloques inquebrantables de la ciencia occidental pretendidamente universal, para dejar lugar a todos aquellos saberes que han sido históricamente silenciados, saberes que se originan en la interdisciplina y transdisciplina, las intervenciones desde un abordaje comunitario, las experiencias reales que movilizan y que han generado movilizaciones de lucha y de resistencia. Em, Como para cerrar, nos orienta la pregunta: ¿qué tipo de profesionales forman nuestra carrera, como decía Sol, y al servicio de qué intereses es lo que también ponemos en el tapete, en la mesa y la propuesta de reflexión? La respuesta que pretendemos construir a partir de potenciar la capacidad crítica del estudiante como sujeto político, que más que transitar por la universidad, la habita, o sea, está ahí activamente. No solo desde su formación, sino fundamentalmente desde su participación dentro de la facultad. Así que eso es un poquito lo que intentamos como abordar desde la cátedra, desde esos lugares se establece, y por eso también estas actividades. Y ahí justamente, si quieren, las compañeras están invitadísimas a presentar en este marco Casa Chabela, o sea, contarnos de qué se trata, qué hacen y demás. Así que Verónica, Majo, la que quiera. Bueno, arranco yo. Bueno, mi nombre es Verónica, soy psicóloga también de la Casa de Estudios en la UBA. También doy clases en una práctica profesional de la Facultad de Psicología, que bueno, también les recomiendo. Después les paso el chivo. Hoy me convocan desde Casa Chabela. Somos una colectiva de salud mental comunitaria transfeminista,
todo eso es nuestro nombre. Bueno, nosotros arrancamos justo una semana antes de que se anunciara, ¿no?, el ASPO, el aislamiento. Nos llegamos a juntar presencialmente una vez, bueno, con la idea, ¿no?, de esta idea de poder trabajar, ¿no?, desde la salud mental comunitaria, desde lo territorial, ¿no?, con el atravesamiento, ¿no?, del transfeminismo. Nos parecía que había, ¿no?, que había muchas experiencias, por un lado, que trabajaban esto, y otras experiencias que trabajaban, ¿no?, pero había como ahí faltaba esa conexión. Así que bueno, empezamos primero con ideas de juntarnos en un lugar físico, ¿no?, que era la casa, la Casa Chabela, de empezar, digo, con talleres, también, bueno, ofrecer atención psicológica individual, ya que esa es la formación que tenemos la mayoría, ¿no?, es la formación que nos da la UBA. Entonces, ahí esas eran las ideas, ¿no? En esa primera reunión también hablamos de hacer mapeos territoriales, de salir ¿no?, a reconocer el barrio, a hacer todo lo que es el mapeo de organizaciones, instituciones de la sociedad, y, ¿no?, semana después nos cayó el aislamiento. ¿No?, y ahí era como, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos? ¿No? Y en ese ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos? En ese también, en ese momento donde nos estábamos conociendo y reconociendo, ¿no?, entre las colegas que nos habíamos autoconvocado, digamos, para este fin, nos convocaron las organizaciones sociales que, ¿no?, tenían contacto en el territorio con las vecinas del barrio, con, digo, las personas que acudían a las organizaciones, ¿no?, que muchas estaban en situación de violencia de género, agudizada y profundizada, ¿no?, por la pandemia, por el encierro, el contexto de encierro, ¿no? Y ahí fue como que surgió esa duda, esa pregunta, esa demanda también, ¿no? Digo, ¿cómo respondemos a esto? Así que bueno, ahí nos fuimos, digo, de nuevo reorganizando en pos de esa demanda que salió, ¿no?, en ese momento. Pudimos hacer una lectura, como charlábamos con las compañeras el otro día, ¿no? Hicimos un diagnóstico comunitario en situación, estando en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque nosotros también estábamos aisladas, también estábamos en esto nuevo, como que algo que pasa, que salgo, que no salgo, ¿no? ¿Cómo llegamos al territorio, ¿no? Entonces, fue realmente un diagnóstico comunitario situado que nos lanzó a la tarea a dar respuesta a esa demanda que nos llegaban de las organizaciones, porque trabajamos mucho con organizaciones feministas, transfeministas territoriales. Así que por ahí empezamos. No sé si mi compañera Majo quiere comentar un poquito más de este primer periodo, ¿no?, que fue más o menos marzo, abril, mayo, lo que del año pasado, lo que nos llevó, ¿no?, reorganizarnos y salir al ruedo. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Majo Filippelli, soy psicoanalista, docente de nivel superior en formación docente, y con mucho laburo en educación y en la promoción y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes. Y me sumo a Casa Chabela, o a la propuesta que Vero lanza para conformar Casa Chabela, un poco con la misma pregunta que ella tenía de cómo organizarse en torno a la salud mental, tomando decisiones y definiciones políticas que guíen nuestro accionar, como la perspectiva comunitaria, la perspectiva de la salud mental y no de la psicología, que eso es un posicionamiento político en particular, y sobre todo porque nos sentíamos parte y nos sentimos parte del movimiento feminista organizado o no tanto en la calle, y la necesidad también desde este lugar de qué tipo de profesionales queremos ser, o qué preguntas nos hacíamos cuando nos estábamos formando, es cómo hacer para no ser distante del sufrimiento que escuchamos todos los días, ¿no? Y no quiere decir
ponerse a llorar con quien consulta, sino poder sentirnos parte de la comunidad organizada por la que garantizamos derechos, ¿no? Como parte también de garantizar esos derechos. Y en ese sentido también Casa Chabela es un espacio de militancia por los derechos colectivos, porque cada persona que llega a Casa Chabela ha estado vulnerada en su derecho a la salud mental. Y eso es una propuesta también de cómo concebimos nosotros el espacio que estamos construyendo como colectiva. Las personas que consultan en Casa Chabela son compañeras. Son compañeros porque tienen los mismos problemas que nosotras, en el sentido de que hay derechos que no son vulnerados cotidianamente, todo de manera cooperativa, que jerarquice el compromiso por sobre lo disciplinar, que se sostenga en más pilares que los que por ahí recibimos en la formación académica, ¿no? Y desde ahí involucrarnos en movilizaciones, en espacios. Mañana o en breve vamos a participar, bueno, de la marcha por Tehuel, y poder formar parte de esos momentos también, porque son nuestros compañeros. Así surge Chabela, con todos estos debates, ¿no? De cómo hacer que la salud mental también sea un espacio de participación política, y que las personas que se vinculan con la colectiva se sientan parte del movimiento del que también nosotros somos parte. Me parece que ahí también hay algo de pensar lo comunitario como una estrategia de salud mental que se involucra con la visión desmanicomializadora, disidente, feminista, de la salud en general y la mental en particular. Sumamente interesante, compas, lo que traen, porque creo que tiene como un abordaje directo con lo que veníamos planteando con Sol. Así que estamos casi hermanadas, digamos, desde el lugar de la posición política y de lo que deseamos intervenir en la realidad. Teníamos un par de preguntas justamente para ir como haciendo disparadores, y de ahí surgimos y vamos armando algo entre todas, de la pandemia, y hablar de territorio, ¿no? En ese escenario, en esta coyuntura, y el territorio en este contexto, ¿no? De pandemia. No sé ahí qué les gustaría como resaltar. Por ahí, en línea con lo que venía diciendo en relación a cómo posicionarse, fueron los contactos o las redes feministas a construir una colectiva de salud mental comunitaria transfeminista. Reconfigurar el territorio, ¿no? Pero lo va a contar mucho mejor, pero pensar desde ese sentido cómo se construye el territorio sin que... Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, la colectiva tiene un año y un par de meses sostenida en la virtualidad, ¿no? Pero lo va a contar mejor que yo. Sí, eran los que les comentaba al principio, ¿no? Empezaron a llegarnos demandas, ¿no? Por ahí de las organizaciones sociales. Nosotros trabajamos, por ejemplo, muy hermanados. De hecho, dos de nuestras compañeras de Chabela militan en Tatagua, ¿no? Y nos pedían, ¿no? Nos consultaban, nos pedían respuestas, nos pedían reuniones, ¿no? Y ahí empezamos a reunirnos con estas colectivas, ¿no? Con Frente Darío Santillán, con el FOL, ¿no? El de Organizaciones en Lucha, con un montón de organizaciones. La verdad que ahora ya se me van los nombres porque tuvimos tantas reuniones en tan poco tiempo, ¿no? Entonces empezamos a armar esas redes, ¿no? A través de la virtualidad, porque era lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? Y a pensar en conjunto con esas organizaciones, ¿no? Cómo dar respuesta a esas necesidades de la población en ese momento tan en particular, ¿no? Así que eso, nos fuimos configurando a través de la demanda y el de pensar en conjunto, ¿no? Con las organizaciones. Así que ahí fuimos armando también nuestro mapeo, ¿no? Y también
esto se transformó un poco, porque dejó de ser, ¿no?, de un lugar en particular, ¿no? De repente nos veíamos que nos empezaban a consultar, hemos llegado a tener reuniones con gente de Córdoba, ¿no?, preguntándonos como, somos una organización que estamos en Córdoba, nos interesa lo que ustedes están haciendo, queremos saber cómo ¿no? Y empezamos a reunir gente de Córdoba, bueno, empezaron a llegar demandas no solo de acá del conurbano bonaerense, entonces se empezó a ampliar cada vez más, ¿no? Ese territorio se empezó a reconfigurar, ¿no? Y esto era también la práctica, ¿no?, de todo el tiempo de repensar nuestra práctica, porque al principio también era como, bueno, ¿a quiénes atendemos, no? ¿Cuál es la población ¿no?, que responde Casa Chabela? Digo, porque en principio nos pensábamos como de zona sur, pero después empezaban a llegar consultas de, ¿no?, zona norte, de otros lugares de la provincia, y decíamos, ¿damos respuesta o no? ¿No? Y estamos replanteándonos constantemente cuál era nuestro alcance, ¿no? Y eso la virtualidad también nos permitió, ¿no?, expandir un poco más los horizontes. De hecho, las compañeras colegas que participan en Casa Chabela, que son parte de la colectiva, también son de distintos lugares, ¿no? Tenemos compañeras no solo de Capital, sino de otras partes del conurbano bonaerense. Entonces, digo, la colectiva es bastante heterogénea también en lo que es la territorialidad y a dónde pertenece cada uno. Si Majo quiere aportar a esto, porque también, ¿no?, en principio pensábamos como relaciones institucionales, y después decíamos, no, esto es muy empresarial, ¿qué relaciones institucionales? Acá estamos así construyendo políticamente, ¿no? Tuvimos que, ¿no?, recambiarle el nombre a esa comisión, que Majo la tiene más clara con eso, así que le cedo la palabra. No, está bueno pensar nos organizamos en diferentes equipos para abordar, lejos de pensar que la virtualidad nos iba a limitar, en algún punto terminó potenciando la posibilidad de acción, por esto que hay tanta necesidad de acompañamiento feminista en relación a la psicoterapia por los derechos que se vulneran sin poder pensarnos como sujetos políticos a las personas que padecemos en nuestra salud mental, que como si hubiera alguien que no padece, ¿no? Entonces evidentemente hay una cuestión política, pero poder pensar que era necesaria una escucha con estas características que pudiera alojar a una persona que no había tenido nunca antes contacto con un profesional de la salud mental, un espacio de terapia que a partir de haber atravesado una situación de violencia pudo reconocer que había algo que tenía para pensar, y con lo que estoy diciendo, porque justamente es una de las violencias, ¿no? Sentir que cuando hay violencia alguien tiene que ponerse a pensar, y entonces como, bueno, se abre este espacio, y las compañeras de las organizaciones nos pedían espacios para que se atiendan las compañeras de las organizaciones, que tenían miedo a ir con una psicóloga que las retara porque seguía con el violento, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, poder revisar en la virtualidad, construir lazos que permitan alojar eso, digo, fue una pregunta muy grande que nos hicimos para ver cómo construir las redes, ¿no? Y entonces, de ahí esto que dice Vero, de poder sentarse a armar mesas de trabajo con diferentes organizaciones en diferentes momentos, la posibilidad de articular en el marco del encuentro de prácticas comunitarias en salud, esa mesa de abordaje territorial de las violencias, de poder pensar las estrategias que en cada territorio se daban, y qué de eso sirvió para que cada quien en su territorio pueda desarrollar, que el territorio es el de las redes en este momento, y no el de Herli, que quizás era el lugar inicial, ¿no? De hecho, nuestro Facebook todavía dice Casa Chabela Herli, y necesitamos en algún momento soltar ese territorio, ¿no? Para pensarlo en lo simbólico incluso, porque no somos de Herli ya solamente. Entonces, digo, hasta en ese sentido, la identidad de Chabela se fue configurando en función de las necesidades que surgían de la virtualidad, y en particular de las consecuencias del aislamiento que tomaban para las personas que estaban en situación de violencia, ¿no? Y esto también fue una lectura que tuvimos que aprender a hacer, en esto de cuántas violencias se multiplican, cuántos encierros sostiene una persona
que está padeciendo en su salud mental, además por violencia, además en el marco de una pandemia, ¿no? En ninguna facultad en el mundo deben formar a nadie para poder pensar en esto, entonces fue construirlo colectivamente lo que nos permitió sentir que lo que estábamos haciendo podía ir para algún lado, ¿no? Porque fue eso, pues seremos locas, pero somos un montón, y eso era lo que nos daba cierta espalda, ¿no? Y seremos locas, sobre todo seremos locas. Y en ese sentido también nos encontramos con modificar nuestras herramientas, también incorporando los saberes de la salud ancestral. Eso también al día de hoy es una pregunta que todavía hacemos, pero en el ejercicio, de tomar herramientas que muchas veces son denostadas por las visiones academicistas, porque no tienen sustento estadístico, no puedo ni decir la palabra, a veces disculpen la deformación profesional, y poder tomar de eso también la herramienta política de generar algo que en la virtualidad se pueda transmitir, como puede ser una meditación, como puede ser una clase de teatro, como puede ser una clase de yoga, como puede ser el ejercicio de Reiki, las clases de Qigong. Digo, fuimos pensándonos también en la terapéutica desde las necesidades que planteaba la construcción política, con otras organizaciones, que las compañeras sentían que no era el único lugar donde podían hablar de que le ponían unos yuyitos al mate para determinada cosa, o que el 1 de agosto era un día en el que había que suspender todas las actividades y dedicárselo a escuchar a la Pacha y ver qué tiene para ofrecer en su aniversario. También eso fue lo que aprendimos de encontrarnos colectivamente con otras que manejan esos saberes como estrategia para expresarse. Y bueno, hay que ponerse en juego, ¿no? Porque también es un discurso político al que hay que poder tenerlo para el lado de lo comunitario y no que se vaya en manos que piensan en la salud como un servicio, ¿no? Pero también poder pensarnos desde ahí fue a partir de contactarnos con personas de un montón de lugares, con un montón de saberes, con un montón de recorrido en salud mental, que aportaban sus saberes. Y en eso fue también tejer redes, ¿no? Eso también las brujas feministas nos han aportado la herramienta para sumarnos a otras cosas. No, está buenísimo porque también, nada, es la disputa en directo, digamos, de lo que se considera no solamente salud mental, sino el bienestar, ¿no? Es ampliar la mirada y justamente bien propia de la perspectiva comunitaria, que justamente toma por igual valor a los distintos saberes que se despliegan en el territorio, es abordar a la salud mental como parte de la salud integral, y esta se atiende desde distintos saberes, no hay desde PPP, no consideramos que haya una única disciplina que pueda abarcar la complejidad y la totalidad que se desarrolla en lo que es la salud y lo que es el bienestar, ¿no? O sea, primero cuestionemos también a qué llamamos bienestar. ¿Quién nombra lo que se llama bienestar, no? O sea, bienestar, no sé, puede ser un montón de cosas entendido de un montón de lados. Y en esto también bueno, que contaban Vero y Majo bueno, de cómo pasaron de ser Chabela Herli a ser Chabela sin territorio físico, pero en un despliegue de territorios hermoso, y en esto de ir reconfigurando el armado de redes en función de saberes, bueno, también se pone en juego no solamente la flexibilidad, sino también la creatividad, ¿no? O sea, cómo fue ese proceso, de qué manera hicieron uso de esa creatividad, de esa flexibilidad para poder armar, para poder reconfigurarse, y queremos saber si surgieron nuevas herramientas en estos procesos, ¿no? Que hoy puedan decir, ok, esto fue a partir de que pusimos en marcha esto, ¿no? De que hicimos el salto de salir de lo conocido y animarnos a innovar, a crear algo nuevo con lo que hay. Sí, ahí me gustaría traer algo, ¿no?
me acuerdo de estar, atendiendo a una compañera, una consultante de Chabela, ¿no? Y que a veces con mucha vergüenza, a veces no admitían que hacían algún tipo de práctica que tiene que ver con la salud ancestral, ¿no? Digo, tengo bombas ¿cómo es que se llama, Majo? Las de humo, ¿no? Que es para sahumar la casa, ¿no? Sahumos. Sahumar la casa, ¿no? Y estas cuestiones, ¿no? Y digo, son totalmente válidas, ¿no? No tengas vergüenza, ¿no? Todo el tiempo hablando de esto, de este es tu espacio, no tengas vergüenza, ¿no? Y después voy a convocar a Majo. Me acuerdo de esa primera vez que nos juntamos con una consultante para hablar, ¿no? Que además era una compañera que estaba pasando por un proceso de aborto, que estábamos acompañando, entonces, ¿no? Y dije, vámonos, vamos a convocar, otros saberes. No, Majo se va a reír porque le digo, Majo, ahora te necesito como chamana, ¿no? O sea, venite, nos juntamos, nos reunimos y ver qué sale, ¿no? Son los beneficios de tener a Chabela Vargas como referente lingüístico, ¿no? Porque si alguien hizo de todo en esta vida, ha sido Chabela Vargas, todo lo que se le ocurrió. Entonces, lo que tiene con la creatividad es que nos dimos permiso, que nos habilitó el nombre. No es que sea psicoanalista, por lo que estoy diciendo, pero sí, ¿no? Digo, El fue uso esa del nombre. posibilidad. Hagamos uso de este nombre que es muy potente. También, la fase chamana también de los ciclos de la luna, ¿no? Pero bueno, perdón, ahí sí me fui por las ramas, si quieren. No sin contradicciones entre nosotras, ¿no? Porque no es que la tenemos súper clara, también, venimos de la academia y también venimos machacados con eso, ¿no? De que solo los conocimientos científicos, entonces como poder habernos habilitado, ¿no? A que otros saberes que traíamos también, ¿no? Pueden sumar a nuestra práctica, también fue, ¿no? Poderosa para nosotros, ¿no? Nos fuimos, reconfigurando, ¿no? En el momento en que estábamos en la misma práctica, ¿no? Esto es lo rico de la práctica comunitaria, ¿no? Porque también lo habitan a uno de estas contradicciones, ¿no? A mí me pasa también todo el tiempo, es como cuando me habla, por ejemplo, del horóscopo, yo tengo como ideas muy, muy vagas, pero hay unas compañeras chaveras que son como las tengo allá arriba y me traen un montón de cosas que ayudan un montón a la práctica. Así que poder habilitar por ahí esas contradicciones, ¿no? Que le surgen a uno y decir, che, esto también es válido, ¿por qué no? ¿No? Así que eso me pareció a mí como que ahora, bueno, dio paso, ¿no? Todo esto, porque también fueron surgiendo otras cosas, dieron paso a lo que hoy nombramos la nueva terapéutica. Que ahí le cedo más el micrófono. También nos motivó a crear, sentirnos aburridas de hacer lo mismo todos los días, durante muchas horas, frente a la computadora. Y con la sinceridad del mundo, poder decirnos, che, no quiero seguir atendiendo de a una, ¿por qué no nos vemos cada 15? ¿Por qué no hacemos cada no sé qué? Y entonces, bueno, a Lolo se le ocurrió la genial idea de poder habitar más registros que solo el registro de la palabra como posibilidad terapéutica dentro de Casa Chabela, porque nos dábamos cuenta que en un espacio de pandemia y aislamiento y quietud, mover el cuerpo era algo que era necesario, el cuerpo simbólico, el cuerpo energético y el cuerpo físico, poder darnos habilitarnos a eso, ¿no? Que también la psicología, la salud mental, hablo de la psicología porque es la herramienta, ¿no? Incluso la docencia, herramienta que yo tengo, hay que habilitarse a hacerlo. No es que uno se recibe, le dan el papelito y dice, listo, ya soy psicóloga, voy a poner mi consultorio. O lo que sea que cada quien quiera hacer. Entonces, habitar ese camino colectivamente también generó otra posibilidad. En mi caso, poder utilizar la herramienta del Reiki como parte de la terapéutica, ¿no? Para otras personas fue decir, yo doy talleres de yoga hace un montón de años, vamos a un taller de yoga. Bueno, sí, la realidad es que a mí me interesa hacer un círculo de mujeres en luna llena, bueno, pum, ¿no? Y empezó a suceder que pudimos habitar colectivamente las necesidades. Hoy el espacio de un taller
se convirtió en tener activos 5 grupos con diferentes temáticas, crianzas y maternidades, una ronda LGTBIQ+, y todas las identidades que estoy negando, una ronda de espacio de trabajo, un grupo para personas en situación de violencia, grupos de Qigong, bioenergética, meditación, yoga, cosas que una las hace por un montón de lugares para personas que estaban tratando de reconfigurar sus redes, porque la violencia de género, lo que principalmente como diagnóstico tenemos, lo que hace es cortar las redes, los vínculos, poder habitar un espacio amoroso, de confianza, de compartir, para hacer cosas nuevas, también generó unos efectos terapéuticos que son bastante intransmisibles, y generó la posibilidad de sentirse parte de algo más grande que no sea solamente el padecimiento individual, ¿no? Que por supuesto que es importante, pero bueno, cuando somos varias en la misma, también nos sentimos más cómodas con estar atravesando determinadas situaciones, ¿no? Eso también nos hizo crear, porque necesitábamos construir herramientas que, a partir del diagnóstico que hacíamos de que el problema de la violencia de género son las redes, apoyen esas redes y las construyan. Y que construyan redes seguras. Después, ¿no? Ya trabajaremos el fin de los tratamientos, pero sobre todo estamos tratando de pensar cómo seguirnos formando, ¿no? Hicimos el año pasado una formación en salud mental comunitaria, también como parte de pensarnos, ¿no? Este año va a venir la segunda edición en breve, salud mental comunitaria transfeminista. Construimos herramientas de articulación hoy con algunas organizaciones, por ejemplo, que requieren de espacios de armado de sus protocolos de género, de formaciones específicas para determinados temas, de trabajo con el diagnóstico comunitario, digo, poder ir usando las diferentes herramientas que la psicología puede tener, en mi caso, pero todas las herramientas de organización colectiva que sirvan para construir un espacio de salud mental que vaya en ese sentido. Y todo esto con el miedo de que no sabemos si esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero es lo que también nos pulsa el sentirnos parte de un espacio, de un movimiento feminista, ¿no? Nos deja la tranquilidad de que es la necesidad o la demanda que aparece en el movimiento, espacios compañeros, de restitución de vínculos. Sí, sí, y esto de compañerismo también es, tratamos de trabajarlo adentro de la colectiva, y también a veces como que se desdibujan un poco, ¿no? La diferencia entre, ¿no? Los profesionales y, ¿no? Las compañeras, porque nosotros nos consideramos compañeras las personas que consultan que nosotros, y no es tan, digo, tan tajante esa división, porque de hecho, ¿no? Tenemos, ¿no? el paradigma, el caso paradigmático de Xiomara. Xiomara es una compañera que hoy está participando en la colectiva, que, ¿no? En principio no, llegó a nosotras como consultante, ¿no? Es una persona... ella es inmigrante, es de Venezuela, estaba en un momento particular, ¿no? de su vida, justo cayó en pandemia, ¿no? Acá le agarró el aislamiento, ¿no? Y enseguida, digo, no sé cuántas sesiones habrá tenido que dijo, no, yo quiero trabajar, quiero ofrecer lo que tengo, ¿no? Y así fue como pasó a formar parte de la colectiva. Y que una consultante, ¿no? Pase a ser parte de la colectiva, yo creo que es algo inédito. Yo no lo vi en otro lado, ¿no? Digo, esto habla también de esta creatividad y de romper con esas barreras, ¿no? Asimétricas, ¿no? El modelo médico hegemónico, el lugar de saber y el de que no sabe, ¿no? No, estamos todos al mismo nivel, ¿no? Estamos todos también inmersos en este padecimiento colectivo que nombramos pandemia, ¿no? Así que ahí también, digo, operó mucho la creatividad. ¿Por qué no? Si la compañera ya se siente mejor y quiere aportar algo, ¿por qué no puede ser parte, ¿no? de esto? Y así estamos funcionando, ¿no? Y también, ¿no? Con ese miedo. Esto fue una de las primeras covisiones que hablamos, ¿no? De la neutralidad, ¿no? Que veníamos a esto de que nos vienen machacando, ¿no? El psicoanálisis hegemónico, la neutralidad y la abstinencia, ¿no? Era como, ¿qué es esto, no? Habilitarnos esa pregunta, poder romper con eso, ¿no?
Es re interesante escucharlas porque en algún punto siento que esta matriz que tiene que ver con que, bueno, no me alcanza el territorio, entonces voy por la virtualidad, bueno, no me alcanza la academia, bueno, entonces voy por otras cosas, como esta matriz de que las moviliza el deseo de, bueno, de alguna forma lo vamos a lograr, es genial porque la llevan a todos los campos y está buenísimo eso, como el deseo, como empuja ahí para construir. Sí, hay muchas más definiciones del deseo por compañeras que se llaman hijas, nos subimos a todos los bondis, digo, nos gustan muchas cosas y lo hacemos, eh, pero sobre todo porque nos habilitamos colectivamente, algo que en nuestras disciplinas no es tan frecuente, y sobre todo porque habemos compañeras con diferentes recorridos en el trabajo en salud mental, y eso también, ¿no? No es lo mismo la mirada que puede tener alguien que se inicia en el recorrido que alguien que tiene 10 años de vicio de profesión, ¿no? Y hay cosas que puede dar por sentadas, o por supuesto que habrá cosas que para quien recién se inicia serán de otra convicción, o de otra manera, de otra visión, pero digo, también poder habilitarnos a que, y bueno, ¿por qué? El que tiene 10 años es más importante que la que se acaba de recibir, o la que no es psicóloga, o que estudia otra cosa, o que tiene otra herramienta. Pero eso también es habitarnos nos llevó covisiones y covisiones. Nos organizamos, no hacemos supervisión, hacemos covisión, y tenemos espacios de asamblea donde discutimos la forma de organizarnos, ¿no? Entonces, digo, también en cada de esos espacios decir, bueno, ¿cómo hacemos neutralidad? ¿Cómo ejercemos la neutralidad como una persona que nos dice que está en una situación de violencia de género, ¿no? O que determinado organismo de la previsión social no le provee los medicamentos necesarios, o un acompañante terapéutico. ¿Cómo se puede ser neutral y abstinente frente a eso, ¿no? Cuando uno tiene la herramienta para llamar a, hola, organismo de previsión, este es el derecho que hay que ejercer, y la persona quizás no lo sabe, ¿no? También poder, estoy contando cosas reales, ¿no? También poder darnos ese espacio de acompañar como compañero a las personas que consultan, ayudarlas con cosas concretas, que para nosotros son sencillas, porque tenemos una computadora, ¿no? Por ejemplo, o tener sesiones por mensajitos de WhatsApp, porque no hay teléfono con cámara, o porque hay muchas personas, o porque solo tienen el WhatsApp en el celular, digamos, para usar, no hay crédito para otra cosa. Pero también es darle una vuelta desde ese lugar. Ujú. Y ahora que están hablando un poco de lo que fue, nada, emergiendo en la pandemia como esto, ¿no? Los atravesamientos de los derechos vulnerados, de la falta de dispositivos y de recursos para poder abordar la virtualidad. O sea, ustedes desde Chabela ven que tuvo un efecto diferencial la pandemia en las personas de la comunidad LGTBI+, y en mujeres. Es una pregunta para mí que igual tiene como una respuesta medio obvia, ¿no? Pero tal vez ampliar un poquito más de qué manera, ya medio que dejaron igual entrever esto, ¿no? De, bueno, los encierros que tiene una persona que tiene que estar encerrada con la persona que le está violentando, ¿no? Nada, hablar un poco eso, de cómo la pandemia no, por más que sea un padecimiento colectivo, como todo padecimiento y como todo lo colectivo, no deja de estar atravesado por la interseccionalidad y por las cuestiones de género, ¿no? No sé, Vero, qué se te ocurre a vos, pero para mí el otro tema que fue un gran acierto hacerlo, digo, fue el espacio de crianzas y maternidades. Cómo están atravesando las maternidades, las personas en situación de crianza, ¿no? El 1 de mayo sacamos un comunicado y un volante que era una carta de tarot que se llamaba Les Multitasking, ¿no? Las mujeres, las disidencias, estamos en pandemia, en el mismo espacio físico, cuidando, trabajando, descansando, ¿no? Y es como, ¿cómo se hace para crear un espacio propio que podría ser el terapéutico, ¿no? Cuando, no sé, algo que por ahí
parece obvio y a la vez no. Estar teniendo sesión y que haya que suspender porque hay que ir a algo en la clase, le pasó al nene, nena que dije de esta persona, que podía estar en otra habitación teniendo su clase por Zoom, y, no, mamá, ¿no? Cuando están entendiendo, escucha, mamá, ¿no? Se suspende todo, por supuesto, ¿no? Entonces digo, poder abrir, creo que abrir ese espacio de crianzas y maternidades nos dio una pauta de ver cómo estaban atravesando quienes cuidamos la pandemia con la multiplicidad de tareas. Me parece que ahí también hubo algo que de algún modo se visibilizó. Claro, claro, claro que sí, sí, se veía mucha necesidad, como dice Majo, ¿no? Estas cuestiones de los espacios propios también, ¿no? Y bueno, la flexibilidad, ¿no? Como es, de estar atendiendo a compañeras madres, ¿no? Digo, como, para un momentito porque se me está metiendo en la sesión, ¿no? Y empujarlo al pibe para afuera, cerrarle la puerta. O de repente escuchar que se estaban matando los nenes jugando, y era como, bueno, ¿no? Y parar todo el tiempo, ¿no? Y entonces surgía esa necesidad, che, necesitamos un espacio para las maternidades, ¿no? Que también se está reconfigurando, ¿no? Que también, digo, tiene sus dificultades, ¿no? A veces nos contaban las compañeras, ¿no? Que se armó un grupo de WhatsApp donde participaban activamente del grupo de WhatsApp y por ahí después a la reunión por Zoom no podían aparecer, ¿no? Entonces pensamos, bueno, tal vez es lo que están pudiendo en este momento y uno piensa que es poco, pero para ellos es mucho, ¿no? Que se arme una red con un WhatsApp que puedan hablar de la cotidianeidad, ¿no? De las tareas de cuidado en este contexto, es un montón, parece que no, pero es un montón, ¿no? Y esto lo pudimos visibilizar en estos tiempos. Sí, el tema de los cuidados en la pandemia me parece que tomó así un protagonismo fundamental, ¿no? No solamente desde la necesidad, sino también de lo desigual en la repartición de los cuidados y bueno, justamente en lo invisibilizados que estaban previamente, ¿no? O sea, justamente en un contexto en donde se apela al cuidado es donde se da cuenta de que en realidad el cuidado venía siendo sostenido siempre por las mismas personas y que ese trabajo estaba invisibilizado, esencializado, romantizado y un montón de operaciones propias del patriarcado, ¿no? Que hablando de eso... Pagar. Y sin pagar. Y sin pagar, claro. Claro. ¿No? Y eso, nada, recién cuando contaban de la innovación, de la creación que hicieron al armar esta nueva terapéutica, apelando también a los saberes ancestrales, también pienso que, claro, la hegemonía dentro del pensamiento académico es también patriarcal y machista, está construida desde la visión del hombre blanco europeo, capitalista, heterosexual, ¿no? Entonces, apelar a saberes que vayan por fuera de la academia, que desde la academia se consideran anticientíficos, como si el sello de científico garantizara algo, pero apelar a esos saberes que se construyen por fuera de la academia es también incluir a nuevos sujetos, ¿no? Porque justamente los saberes académicos están construidos en función de un solo sujeto, de una sola persona, de un solo prototipo, que es el hombre blanco, europeo, heterosexual, capitalista, ¿no? Entonces está buenísimo que, o sea, me parece que es incluso hasta entendible, lógico, que al correrse de los lugares de atención a la salud y de apelar a un sujeto que vaya por fuera de eso, se tenga que hacer uso de herramientas y de saberes que vayan por fuera de la academia, ¿no? Así que no, me parece que está buenísimo el recorrido que han hecho y esta nueva herramienta que están armando, ¿no? Sí, que ya está empezando, digo, a dar sus primeros frutos, ¿no? Muy importantes, a veces hasta impensados, ¿no? Por ejemplo, digo, tengo una consultante que tiene ataques de pánico, ¿no? Y a veces
obviamente con el registro de la palabra no alcanza, y está yendo también al taller de Qigong. La otra vez me decía, estuve en el medio de una crisis, me acordé de las respiraciones que hacían Qigong, las hice y pude pasar la crisis, ¿no? Y digo, mirá qué importante, digo, que tal vez antes era una práctica, ¿no? Digo, que lo hacía, digo, por otra parte, o por ahí hasta no le daba vergüenza porque no es científica, no es académica, ¿no? Y pudo, digo, apelar a esa herramienta, digo, y poder manejar una situación de crisis, ¿no? Que, digamos, llevar esto a la facultad, me imagino que me tirarían algo como hereje, ¿no? Que como una persona en crisis va a estar haciendo Qigong, ¿no? Digo, O cómo un e-consultante va a ser parte de una formación que da su psicóloga, ¿no? Porque, por supuesto, las personas que consumen Gata Chabela son personas muy grosas, todas, con los padecimientos que el capitalismo y el patriarcado nos impone para no surgir, ¿no? Porque de eso nos estamos ocupando también, y tienen unos saberes que cómo no vamos a hacer una formación y alguien que sabe tanto lo va a poner porque no es, porque soy su terapeuta, ¿no? Por ejemplo. Sí, terapeuta, no sé, quién será para cada quien su ídolo referenta ideológico, no pudiera invitar a tal persona a sentarse a la mesa a conversar con otros y compartir su saber, ¿no? Y además el efecto terapéutico que tiene compartir ese espacio donde quien tiene el conocimiento efectivamente es quien está consultando porque lo puede expresar, ¿no? Eso también ha sido algo que nos atravesó mucho, que todavía nos atraviesa, el de poder compartir espacios políticos, de participación política con las personas que consultan y que son parte de Casa Chabela, ¿no? Eso también. En ese sentido, me quedé con algo en la cabeza y no puedo evitar como compartírselos porque me pareció maravilloso, y esta compañera que inició con un tratamiento y que ahora es parte del espacio, digo, eso es algo, es una representación de una posición política de apertura y, y de búsqueda de cambio subjetivo. Hay un posicionamiento subjetivo que hace un giro en eso, y la verdad que lo celebro, las abrazo, me parece hermoso poder no solamente habilitar, porque ya ponerlo en un lugar de habilitar sería complejo, pero entiendo que para ustedes es también como una muestra de que es el camino, ¿no? Que están yendo por un camino interesante y copado y amoroso en eso, ¿no? Se van a terminar de dar cuenta si van a los talleres de Qigong los sábados a las 4 de la tarde, que da Xiomara, que son impresionantes. Se van a dar cuenta porque era necesario que para nosotras que Xiomara estuviera compartiendo sus saberes en nuestra colectiva. Porque es eso, es como si tenemos el espacio, ¿por qué no? Él necesita dar un taller, ¿no? Digo, adelante. Digo, vayan, si pueden, ahí va el chivo, ¿no? Si pueden, vayan a los talleres de Xiomara los sábados a las 4 de la tarde, el taller de Qigong, nuestra médica china de cabecera. Recomendadísimo. Entre otros saberes, ¿no? Porque tiene tantos saberes y tantos títulos. Sí. Bueno, estamos invitadas y invitamos a quien esté también ahí dando vueltas, que busque las redes y que se sume a ese próximo capacitación, encuentro, no sé en qué marco será, pero siempre es lindo ver esas cuestiones que es de la potencia que se crearon, así que es muy interesante eso. Teníamos una consulta como final, pero no sé si mi compañera también está pensando en otra pregunta en su mente, y si no, ya tenemos la pregunta final de una especie como de consejo, sugerencia ¿no? O recomendación. No, me parece que hicimos un lindo recorrido. No sé si ustedes tienen ganas de contar algo más, que tal vez o no haya surgido o no les hayamos preguntado. Pero nada, sí me parece también importante, ahora que me está viniendo, mencionar y resaltar y visibilizar que Chabela, incluso en pandemia, ha estado en la calle en acciones políticas, y me parece muy importante también, porque eso habla también de nada, del posicionamiento de la colectiva, de esto, de abordar a la salud no solamente desde lo terapéutico, sino desde lo político también, ¿no? O sea, es saludable el manifestarse y estar ahí poniendo el cuerpo por compañeras, y que no sé, pienso en el femicidio de Caro Ledesma, por ejemplo, que estuvieron ahí en los tribunales,
Pienso en la movida que hicieron ahora para el Ni Una Menos, con la pegatina, en la en el encuentro que tuvieron con La Poderosa también, nada, son todas acciones que dan cuenta de que hay un abordaje de la salud más allá de lo terapéutico. Bueno, la dijiste toda, Sol. Deja tu grabación. No, sí, también es eso, ¿no? Poder también dar algo en retribución de lo que se construye colectivamente, de si las organizaciones nos ayudaron a crecer como colectivo, ¿por qué no dar un taller en un espacio donde es necesaria una formación en relación a salud mental? ¿Por qué no acompañar luchas de las que, ¿no?, también formamos parte, ¿no? Si matan a una compañera, formamos parte de eso, ¿no? Y forma parte de nuestro territorio, poder ir eso mañana, o vamos a participamos en diferentes movidas por Tehuel, ¿no? Los semaforazos que hubo en Lanús, y cuando vamos pudiendo, nos acercamos a la participación callejera. Nos parece que sí, que eso es salud mental, que estar en la calle reclamando es salud mental. Totalmente, sí, y acompañando, ¿no?, también en los distintos reclamos también participamos en los distintos reclamos al Estado, ¿no? Porque muchas veces la demanda es tal porque no hay respuestas estatales, ¿no?, que nosotros obviamente no pudimos cubrir, no podemos ni debemos cubrir también toda esa demanda, ¿no? Entonces, pero sí podemos acompañar a las personas a reclamar, ¿no?, que esos derechos sean garantizados. Así que eso también es lo que nos convoca y es muy importante, ¿no?, dentro de la colectiva, ¿no?, la perspectiva de derechos. Uh-huh. Yo creo que hemos hecho un recorrido hermoso. Sí, yo me quedaría un par de horas charlando 1000 horas, porque me resulta Tenés que sumarte a las interesante. actividades colectivas. Por supuesto. Estás invitadísima. Por Tal supuesto. cual, sí. Aparte, sinceramente, celebro mucho que tienen la potencia de hacerlo en este contexto, chicas, porque posta que hay algo ahí que no nos permite como avanzar, y ustedes están avanzando, y me parece hermoso. Así que desde ese lugar feliz de estar en esta entrevista. Bien, mando la pregunta de cierre entonces, ¿no? Así ya vamos cerrando. Genial. Bien, entonces teníamos una pregunta, un pedido más que una pregunta, de que nos tiren algún consejín para este contexto de pandemia, a ver qué se les ocurre. Algún libro, alguna peli, alguna serie, lo que ustedes encuentren atravesado por todo lo que hemos hablado o no, lo que les interese compartirnos para quien también está escuchando, anote algo para esta pandemia. Yo tengo ahí una sugerencia que no la acordé con Majo, esto se me ocurrió después, que vean la película, el documental sobre Chabela Vargas, que está en Netflix, no sé si está en algún lugar más, pero es hermosa, creo que ahí se va a entender mucho también de nuestro trabajo, que eso también fue una actividad que surgió durante la pandemia, que con todas las compañeras nos pusimos de acuerdo para verlas juntas todas en el mismo horario, así que armamos el cine debate de la película, así que se lo súper recomiendo. Yo quiero recomendar muchas cosas. Como Vero ya recomendó una película y no fue lo acordado, no hubo nada acordado, por supuesto. Como siempre, entre Vero y yo tenemos cosas acordadas que no sabemos. A veces pensamos las dos al mismo tiempo la misma cosa. Tiempo. Pasa todo el tiempo. Si no leyeron el libro de Marlene Guayar, Travesti, una teoría suficientemente buena, y se dedican a salud mental, sean felices y háganlo. Y una cosa más, ayer se estrenó el documental de Luana, la niña que eligió su propio nombre, se llama Yo Nena, Yo Princesa, y está disponible de forma libre en YouTube. No lo vi, son 47 minutos, no puede mal ir sal, así que disfrútenlo. Geniales esas recomendaciones. Obviamente tomamos nota, y obviamente este documental que nombras no sabía que ya había salido, así que súper interesante, como la novedad encima, como enterarnos de paso de que salió. Mira.
Bien, y por nuestra parte, yo creo que más que decir muchísimas gracias por este tiempo, por estar acá, por darnos un poco de la historia de ustedes, porque al contarla es como darla un poquito, ofrecerla, y también, nada, como inspirar a las ganas de hacer cosas. O sea, una cuando escucha a alguien que está haciendo y que encima te cuenta cómo le está yendo y está yendo como le está yendo a ustedes, a una le dan ganas también de contagio. Así que eso está buenísimo. Cuando quieran, los espacios de Chabela están siempre abiertos para elaborar sobre la salud mental comunitaria, transfeminista, lo que quieran. Totalmente. Son bienvenidas. Buenísimo. Bueno, gracias, compas, la verdad, hermoso intercambio, estamos re contentas acá con Caro, y sí, sigamos articulando, Ujú. así que bueno, gracias a quienes estuvieron acá viendo la charla, les esperamos en los próximos encuentros, así que bueno, buena surfeada. No queda bien, mejor. Esto Quedaba lo voy a bien, para cortar. mí quedaba bien. Bueno, nada, muchas gracias. A ustedes por la invitación.